Los mulequitas están aquí. Sí. La pregunta que me hacía el hermano Pardo, ¿dónde estaba ubicada temporalmente? ¿Dónde? ¿Qué era la pregunta? Del apóstol Juan, Entonces, el apóstol Juan, que apareció. No, aquí no podría. Ah, sí, él ahí está. vivía como acá, ¿cierto? Mm, En como 0, como 32, como años. al año cero, Sí, año 0 como acá, cuando Jesucristo vivía. comienzo de la era. Sí, ¿cierto? Entonces, en esta gráfico, realmente está mostrando como la historia del pueblo de las Américas, las personas que estaban acá, Ya. ¿cierto? Y el libro de Mormón empieza con primer Nefi, ¿cierto? Y realmente ese primer Nefi es una historia de los acontecimientos de la familia de Nefi, ¿cierto? Y Olei, um, y su viaje a las Américas, ¿cierto? Entonces acá empieza que Lehi salió de Jerusalén, ¿cierto? Y él llegó con su familia, con Nefi, con Lamán, con Lamuel, con Jacob, con todos aquí a las Américas, ¿cierto? Entonces, empieza con ellos, puedes seguir con eso. Ya. Entonces, esa familia llegó a las Américas, ¿cierto? Y ellos viven, ellos como al tiro separan de los lamanitas, ¿cierto? Ah, ya. En los primeros años, pero aquí se ve Nefi en un bando y se Ajá. ve Lamán en el otro bando, junto a Lemuel. Ajá, Lemuel siguió a Lamán, ¿cierto? Entonces, los lamanitas separaron de los nefitas, ¿cierto? Y los nefitas fueron como a parte norte de la tierra y los lamanitas fueron a parte sur de la tierra, ¿cierto? Entonces, los nefitas como separaron y hicieron su propio pueblo y tenían como reyes y tenían profetas. Y esa pasa por mucho tiempo. Y en el libro de Mormón solamente estamos recibiendo esa historia en ese momento. No, al principio del libro de Mormón no sabemos acerca de esos otros dos o tres civilizaciones, ¿cierto? Ya. Entonces, llegamos acá y hay un poco de conflicto entre los lamanitas y los nefitas, como empiezan a... ¿Qué año? Como 300 o como un poco antes, pero empiezan a pelear un poco. La batalla es, Ujú. o sea, los conflictos antes del 300, pero la batalla ya Ajá, se presenta sí, después del año 300. ajá. Entonces, las batallas empiezan a ver acá, ¿cierto? Y los nefitas empiezan a perder, ¿cierto? Entonces, ellos deciden que tienen que salir más lejos de los lamanitas, ¿cierto? Entonces, los nefitas como salen de la tierra con los de los lamanitas y ellos van al norte. Y en este momento se encuentran con este pueblo. Con una civilización que siempre había estado en paralelo, pero en otra región. Ajá, un poco más al norte, ¿cierto? Se encontraron con esta civilización. Saraemia. Ajá, ¿Saraemia es un lugar o qué? el pueblo de Zarahemla. Zarahemla. El pueblo de Zarahemla, pero Zarahemla aduce Ese es al como... patriarca o es el Ajá. lugar. Entonces, ese pueblo de los mulequitas era como el pueblo de Mulek, que era el hijo de rey Sedequías, ¿cierto? Entonces, el libro empieza en Jerusalén con el rey Sedequías, ¿cierto? En el tiempo de él, en su reinado, ¿cierto? Entonces, aprendemos que por medio de la revelación de Leí, que Israel será, bueno, Jerusalén será destruida, ¿cierto? Y sabremos como en este momento que este grupo también sabía, ¿cierto? Y ese grupo es el hijo del rey Sedequías y él y algunas personas más, ¿cierto? Y ellos cruzan el mar también. Pero no En paralelo, pero en paralelo, pero los dos grupos no sabían en otro del barco, otro. en otro año. Ajá. ¿Cierto? Entonces ellos salieron un poco después que los nefitas, ¿cierto? Entonces ellos de hecho como vieron la caída de Jerusalén, ¿cierto? Entonces ellos como cuando Jerusalén estaba cayendo, ellos salieron de Jerusalén y fueron guiados al pueblo al continente de América. Pero tengo preguntas sobre, Ajá. sobre la destrucción de Jerusalén. Ajá.
¿Cuándo ocurre la destrucción de Jerusalén? Si es que ocurre, porque ocurre la destrucción de Jerusalén. Sí, ujú. Pero Como- ¿es simbólico que se destruye no, o realmente se destruyó Jerusalén en algún momento? realmente Antes de como, Cristo. ajá, mucho antes. Entonces, Ah, como 500, año 550 antes de Cristo, más o menos, Jerusalén fue fue como destruida. completamente destruida por Ah, Babilonia. Y su pueblo fue fue, invadida. ¿cierto? Usted sí conoce la Ah, historia de Daniel, ¿cierto? Él fue sacado de Jerusalén, ¿cierto? A Babilonia. muy poco la conozco, pero Sí. algo tengo idea, ¿Cierto? Entonces, una vaga eso idea. es este periodo, cuando Jerusalén cayó. Y luego, como Mm. por acá, como año 400, Babilonia permite que como los judíos como construyan su ciudad otra vez de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, Ah. Jerusalén como vuelve a ser en esos momentos acá, pero fue completamente destruido en ese momento. Pero los babilonios le dan libertad de culto a los judíos. Como más adelante, ¿cierto? Pero por como 200, 300 años Jerusalén no existía prácticamente. O estaba como muy destruida. Subyugada, Subyugada. conquistada. Ajá. ¿Cierto? Entonces, como 300 años antes de Cristo, um, Jerusalén empieza a crecer otra vez y luego es conquistada por los romanos. Y luego, en como año cero, Viene Jesucristo el viene Mesías. y todavía está bajo es como un sujeto a los romanos, ¿cierto? Pero todo esto es muy interesante. Ajá. Aquí, ahora, Nefi y Jacob, ¿qué relación? ¿Jacob es hijo de Nefi? Jacob es el hermano de Nefi, ¿cierto? Y Ah. Enos es el hijo de Jacob, y Jarom, hijo de Enos, y Omni, hijo de... Como hay un poco de... Ahí se produce un quiebre, un salto. Ahí dice usted que se Sí, produce un salto. es un salto como muchas personas escriben como dos líneas nada más y lo pasan a su hijo, ¿cierto? Entonces, por mucho... Quiere decir que hubieron muchas generaciones, por eso hay un sí. espacio aquí. Hay Entonces, como un espacio, hubieron muchas generaciones y ujú. no se tiene claridad si Omni era sobrino, tío, nieto. No, como explica claramente como la relación entre ellos, pero como ellos no escriben mucho. Entonces, esas personas escriben como 50 capítulos, luego esas personas, como 5 personas, escriben un capítulo, ¿cierto? Entonces, ellos tienen muchos detalles y ellos no tienen nada de detalles por como ese tiempo. Pero Ya. empieza otra vez cuando los lamanitas están peleando otra vez con los nefitas y Ya. los nefitas salen de esta tierra y van con los mulequitas, ¿cierto? Y se encuentran con ellos y se juntan y se llama el pueblo de Nefi, ¿cierto? Los nefitas. Entonces, los mulequitas dejaron como su nombre de su civilización y se juntan acá. Pero la ciudad principal de los nefitas en este momento, en esta civilización, se llama Zarahemla, ¿cierto? Entonces va a hablar de la ciudad de Zarahemla mucho y eso es como la ciudad principal. Pero hubo mestizaje entre nefitas y mulequitas. ¿Se mezclaron? Ajá, se mezclaron, porque esos eran del pueblo de como Israel, ¿cierto? Entonces no era contra los mandamientos porque Eran eran ya, descendientes también. las mismas creencias, Ajá, misma creencia. la Pero misma religión. la cosa es que ellos como sacaron el libro, como ellos tenían las planchas de bronce, Estos no ¿cierto? escribieron nada. Entonces ellos salieron de Jerusalén sin tener las escrituras. Entonces ellos perdieron mucho de su cultura, su conocimiento. Y los Ya. nefitas se juntan y como traen este conocimiento de vuelta a su civilización. Ya. Ajá. Entonces en este momento como... En el año 200 es clave, mire, está bien marcado ahí el Ajá. año 200. ¿Cierto? Entonces ¿O es una 200... aproximación solamente? yo creo más o menos exacto. Ya. Que esas civilizaciones se juntan, ¿cierto? Y ellos ponen un rey, ¿cierto? Que se llama Mosía, para ser el rey de las dos civilizaciones. Perfecto, ya. Ajá. Entonces, él es Mosía el primero, ¿cierto? Número 1. Hay 2 Mosías. Entonces, Mosía tiene un hijo que se llama Benjamín, ¿cierto? Y en Mosía habla, en el libro de Mosía, empieza prácticamente con Benjamín. Benjamín habla, sí, Benjamín habla al pueblo, ¿cierto? Da un discurso y luego como da el reinado a su hijo Mosía II. Ya. ¿Cierto? Pero mientras en este momento, sabemos eso un poco más adelante en el libro, como en Mosía como 20 por allá, o un poco antes, que ese pueblo, un pueblo chiquitito, como salió de los nefitas, porque ellos quisieron tener esas tierras otra vez, como las tierras que tenían antes. Ya. Entonces ellos salieron y estaban con los lamanitas, ¿cierto? Viajaron.
viajaron de vuelta a sus tierras antiguas y los lamanitas en ese momento dijo como, oh, sí, vengo nomás porque como está bien. Pero ellos tenían como un plan, ¿cierto? Iban a capturar a esas personas y hacerles esclavos, ¿cierto? Entonces este pueblo sale de los nefitas y viene por acá y está sujeto por mucho tiempo a las lamanitas, ¿cierto? Y una vez como un grupo sale de ellos, que como el grupo de Alma, como el Alma primero, Ya. ¿cierto? Y él sale y va a la tierra de Nephi. Es decir, que lo reconsideraron, o sea, probaron la idea de regresar donde los lamanitas, pero en un momento dado ellos deciden ¿Cierto? que no era bueno para ellos. Ajá, porque acá había como un rey como muy malo, ¿cierto? Tirano. Ajá, tirano, ¿cierto? El rey de este grupo. Y Alma era un profeta, ¿cierto? Well, hay una gran historia acá, pero Alma como es como el profeta, ¿cierto? Y él sale con los creyentes y sale de Y su civilización. regresa donde estaban los nefitas. Ajá. Entonces, en eso como grupo, ellos como por un milagro también salen y entonces al final todos esos grupos como vuelven con los nefitas. Amón y el rey. Amón y el rey. Ajá. ¿Qué dice ahí? Limhi. Sí, Amón, sí. Entonces, porque lo que pasó es que este grupo de nefitas envió como 30 hombres para buscar a este grupo. Para porque, rescatarlo. Ajá, porque no sabían dónde estaban. Ah. ¿Cierto? Y entonces, el capitán de este grupo se llamaba Amón, ¿cierto? Y ellos como volvieron y entraron al pueblo de Nefita otra vez, ¿cierto? Pero dejaron muchas cosas acerca de los lamanitas a los nefitas, ¿cierto? Entonces, este profeta Alma tiene un hijo que también se llama Alma, pero Alma hijo, ¿cierto? Correcto. Hay Alma padre y Alma hijo. Okay. Año 75, dice. Ajá. Entonces, Alma hijo empieza a ser como el presidente de los nefitas prácticamente. Y luego como los hijos de Mosía, ese Mosía, del segundo Mosía. Ajá, deciden que quieren ser misioneros, ¿cierto? Entonces hay como 4 hombres como acá que se llaman Amón, Aarón, Omnir y Imnir, yo creo. ¿Son los inicios de las primeras misiones en la historia o no? ¿Las primeras misiones o las misiones siempre habían existido? Well, ellos como quisieron ir para predicar el evangelio prácticamente. Entonces era como los inicios de misiones. Los primeros misioneros no sé de la los historia. primeros, pero muy antiguos, los más antiguos. Sí. Ajá. Entonces Amón, ¿cierto? Es como otro Amón, no es lo mismo Amón, ¿cierto? Pero Amón y los hijos de Mosía, los hijos del rey, vienen por acá para predicar a los lamanitas, ¿cierto? Y muchos de los lamanitas escuchan, ¿cierto? Yeah. Entonces los lamanitas como muchos se convierten al Señor pero los otros lamanitas que no se convierten como empiezan a estar enojados con ellos, ¿cierto? Entonces al final Amón y sus hermanos y todos los lamanitas que se convirtieron fueron de vuelta a los nefitas, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado en todo este periodo de tiempo entre... Gracias, hermana. Está muy bueno el chocolate. Con almendras. Gracias. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo transcurrido de los lamanitas? De los lamanitas me he hablado muy poco. ¿Qué pasó en el año 600? ¿Qué pasó en el año 500 con los lamanitas? ¿Qué pasó en el año 300 con los lamanitas? Entonces, realmente, este libro es la historia de los nefitas. Y habla realmente poco acerca de los lamanitas. Entonces no tenemos mucha historia de ellos. Ya. Pero una vez en cuando habla acerca de cómo son y qué están haciendo. Pero son los descendientes de Lamán y Lemuel. Pero también ellos se mezclaron con muchas otras personas. Aborígenes, nativos. Podría ser. No es como tan seguro con quién, pero... Pero Lamán y Lemuel no pueden haber construido tanta multitud. No. Entonces ellos como mezclaron con todo y su civilización empezó a ser mucho más grande que los nefitas. Ya. Ajá. Entonces los lamanitas acá en este momento, pues siempre han estado peleando un poco, pero acá en este momento como empiezan a atacar mucho, ¿cierto? Y con Capitán nuevas Moroni. Batallas. Ajá. Nuevas batallas. Entonces Capitán Moroni es el capitán en jefe de los nefitas en este momento y él pelea mucho con los lamanitas y por como 20, 30 capítulos habla acerca de las guerras
las guerras que pasan entre esos. Detalles de la guerra, entonces. ¿Se hablan detalles de la guerra? Sí. ¿Hacían flechas, cosas así o no? Sí. Habla como acerca de muchos, como capturaron ciudades. ¿Caballos? ¿Habían caballos? ¿Hablaban de caballos o no? ¿También hablaban de caballos? Poco. Pero, entonces, como tenemos Capitán Moroni y uno de sus otros capitanes era alemán. Ya. Pero él también era profeta. Entonces, alemán como ayuda con ellos y hay una gran historia. Y luego alemán tiene dos hijos. Uno se llama Nefi y el otro se llama Lehi. Ya. ¿Cierto? Entonces, son obviamente otro Nefi y otro Lehi, pero lo nombró por sus padres primeros, ¿cierto? Sus primeros padres. Claro, en honor a ellos. Sí. Pero aquí hay un Elamán tercero. ¿Dónde está Elamán segundo y Elamán primero? Aquí está Elamán. Ah, y salta de Elamán primero a Elamán tercero. Debe haber algún Elamán segundo por ahí. Sí, no sé, no estoy seguro. Y ahora nómbreme estos de aquí. ¿Qué puede comentar sobre Zenith, Noah, y Noah? Abenidí? Entonces, esos son era el grupo de Zenith que salió de los nefitas para heredar esta tierra otra vez, ¿cierto? Entonces, Era el líder, el primer líder. El primer líder, pero él murió, ¿cierto? Y luego el rey era Noé. Lo reemplaza. Porque como era su hijo. Su hijo ya. Entonces Noé empieza a ser como rey de este pueblo chiquitito, pero él es súper malo, ¿cierto? Él empieza como a no seguir los mandamientos y como... ¿Asesinatos? ¿Algo así? Cosas así, ¿cierto? Entonces Abinadí viene al pueblo, ¿cierto? Él es parte de ese pueblo y él es un profeta. Y él empieza a predicar a Noé y decirle que como no debería como hacer lo que está haciendo, ¿cierto? Debería arrepentirse. Y Noé, al final, de hecho... Eso es como la historia. Eso es Abinadí y eso es Noé, ¿cierto? Ajá. Pero está Es bastante... fuerte por un viejito, ¿verdad? Bueno, obviamente son dibujos, ¿no? Pero no sé si actualmente parecía así, pero es una representación. Pero Noé como juzgó a Abinadí porque Abinadí estaba como diciendo como, hey, como tiene que seguir los mandamientos. Pero él como, no quiso escuchar. Y luego esos son los consejeros de Noé, ¿cierto? Y al final Noé quema a Abinadí, como lo mata. Pero ¿cómo es posible si él estaba dentro de un territorio hostil y él se ve muy cómodo en ese territorio hostil? Estaba rodeado de los lamanitas, ¿o Porque no? los lamanitas como dijeron que vamos a quitarle como la mitad de sus cosas. Como parte de sus cosas. Y él es como, voy a tomar como más impuestos a mis personas para que yo pueda vivir como cómodamente. Se puso de acuerdo con los lamanitas para poder gobernar. Sí, ajá. Entonces, entonces Abinadí, Noé al final mata a Abinadí, ¿cierto? Ya, lo mató. Entonces, Abinadí como muere, pero cuando él está predicando acá, ¿Sí? uno de los consejeros escucha, ¿cierto? Y él se llama... No, sí, él se llama Alma. Alma. Entonces, Alma como defiende a Abinadí y luego como está echado del pueblo porque defendió a Abinadí. Se hizo notar en ese momento. ¿Cierto? Pero él se acuerda de esas palabras de Abinadí y empieza a predicar esas palabras a todo el pueblo. ¿Qué ¿cierto? parte del libro estaríamos hablando ahí? ¿Como acá? Sí, como para buscarlo en el libro, ¿dónde yo tendría que leer ese episodio? Ese sería en Mosía. Entonces, Mosía como tenemos acá como Abinadí predica, ¿cierto? Y Alma escucha y Alma, luego él se llama Alma Padre, ¿cierto? Entonces, Alma sale con los que escuchan a él y su pueblo chiquito, y él sale y... Ahí se justifica esa parte del esquema. Ajá. Perfecto. Y regresa con los nefitas. Sí, después de algunas cosas, pero él regresa a los nefitas, y ese pueblo empieza como a tener muchas batallas con los lamanitas, y como muchas personas mueren, y al final como Noé también es quemado, ¿cierto? Abinadí justo antes de morir como hizo una profecía que Noé moriría en la misma manera que él, ¿cierto? Y Noé fue quemado en ese momento. Los lamanitas atacaron y fue quemado. Y luego el otro, como el rey siguiente, el hijo de Noé, que era un hombre bueno, se llamaba Limhi, sí, algo así. Y Limhi en inglés, pero... Limhi.
Sí, entonces él empieza a ser rey y él es como muy como preocupado con los mandamientos y es un buen hombre, ¿cierto? Y en ese momento Amón llega de este pueblo y le dice como, oh, vamos de vuelta. Entonces ellos como escapan de los lamanitas y vuelven a esta tierra, ¿cierto? Entonces en ese momento todo está en orden, ¿cierto? Y Alma padre es el profeta en esta tierra, ¿cierto? Y Alma padre tiene un hijo, Alma hijo, y Alma hijo y los hijos de Mosía son amigos, ¿cierto? Pero ellos son malos, muy malos, ¿cierto? Pero un ángel viene a ellos y ellos como se arrepientan y Alma hijo llega a ser el profeta y los otros hijos de Mosía llegan a ser misioneros, ¿cierto? Y aquí esto de acá. Eso es como Esas son las misiones que hacían. es la misión ¿De dónde? de Amón. Del pueblo de los nefitas. Ujú. Los nefitas Enviaban misiones a la tierra de los lamanitas. ajá, pero eran como 4 misioneros, los hijos de Mosía, ¿cierto? Entonces ellos se llamaban Amón, Aarón, Omni y Imner, ¿cierto? Y esos 4 vienen por acá y predican y convierten muchas personas. Y luego como regresan a esta tierra de los nefitas con sus conversos, porque los lamanitas no quisieron que ellos estén allá, ¿cierto? Y en este momento con Capitán Moroni empiezan a pelear mucho entre los dos, ¿cierto? Y hay guerras gigantes. Y ese grupo chiquitito son los ladrones de Gadiantón y es como empieza a ser como combinaciones secretas, como muchas cosas como secretas en el pueblo y toman al gobierno y muchas. ¿Qué es trabajo de inteligencia, de espionaje o qué? Sí, pero como cosas malas, como matar y como asesinos. Como guerra de guerrillas. Pero era como más como combinaciones para conseguir poder, pero malamente para robar, para Intrigas. Ujú. Sí, intrigas más que nada y asesinar, ¿cierto? Entonces esos ladrones empiezan a matar a muchas personas en ambos pueblos, ¿cierto? Y ellos como tienen una gran batalla para matar a todos los ladrones de Gadiantón. Tienen un plan. De hecho, como los lamanitas y los nefitas se juntan como completamente para destruir esta banda de Gadiantón. Sí, Ajá. llega un momento, pero ¿cómo si están en guerra? ¿Cómo pueden hacer una alianza? Porque ¿Hubo un momento de tregua, de paz? Porque esos ladrones de Gadiantón estaban a punto de matar los dos grupos, entonces se juntan para poder vivir. Pero ellos estaban a punto de matar a sus líderes, no a todo, no a todo el pueblo. Ellos llegaron a ser, o como al principio sí, pero luego llegaron a ser tan grande de un problema y gran número que amenazaban a los dos pueblos, entonces se juntaron y al final como vencieron a ese grupo de ladrones, ¿cierto? Samuel en la manita. Entonces, después que ese pueblo, después de los ladrones de Gadiantón murieron como, entonces ellos como los eliminaron y ellos como esos dos grupos se separaron otra vez y había mucho conflicto y había muchas personas que no escucharon la palabra de Dios y había muchos profetas en este momento como Samuel, la manita, que profetizaban que la venida de Jesucristo estaba muy cerca, ¿cierto? Como 5 años. Sí, ya estamos en el año 0, realmente. ¿Cierto? Como esos 5 años antes de Cristo. Entonces él predicó. Porque vio la estrella de Belén, ¿no? ¿Se veía en el cielo alguna estrella, algún cometa pero antes de la venida? No, en año 0, cuando nació Jesucristo. Sí, correcto, pero si usted dice que él lo predijo antes, tiene que haber visto la señal también. No, porque él había recibido revelación, ¿cierto? Perfecto. Entonces, muy pocas personas creyeron, pero como los creyentes como perseveraron hasta año 0. Y en este momento vieron la estrella, vieron como el señal del nacimiento y muchas personas. ¿Se veía la estrella entonces en América? Ajá. También. Correcto. Sí, y entonces esas personas como empezaron a creer, ¿cierto? Muchos por el señal, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a creer y como el pueblo lamanita y el pueblo nefita como se junta una vez más, pero la guerra había finalizado ahí o no? Sí. ¿Había finalizado la guerra o no? ¿De todas las guerras? Más o menos. Y todavía están peleando un poco, pero en este momento iba disminuyendo las batallas o qué? ¿Cierto? Supongo. Sí, ajá. Pero en este momento, como año 0, Jesucristo nace, ven la señal, ¿cierto? Y muchas personas creen, pero muchas personas todavía no. Y en esto, como 30 años de la vida de Jesucristo, había muchas guerras, muchos conflictos, y los ladrones de Gadiantón estaban un poco, ¿cierto? Todavía quedaban un número. Algunos, ¿cierto? Y ellos empezaron a matar líderes, y como la ciudad de Zarahemla caiga,
¿cierto? Como el presidente de los nefitas, como, el juez superior de los nefitas, como muere. Y A ver, refiérase a esto, por favor, de acá. ¿Qué dice ahí? Los Eso es reinados de los judíos están en un no, rango de tiempo entre el 100 y el 0. De los jueces. Ah, de Eso los sí. jueces. Ajá. Entonces, en ese momento deciden no tener reyes, ¿cierto? Entonces ponen un sistema de jueces para gobernar su pueblo, ¿cierto? Ya, similar al que había en... Por eso dije presidente, porque prácticamente era presidente. No dice presidente, dice como juez superior, pero era como su líder, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ese juez fue matado acá y hay mucha confusión, hay mucho como conflicto acá en esos años. Hay mucho Y- caos, no hay... Ajá. Y luego como pasa el señal de la muerte de Jesucristo y toda la tierra como está como destruida, ¿cierto? Muchos terremotos, muchos como relámpagos, como algunos cataclismos, ciudades como se hunden en el mar, como algunas ciudades Volcanes. se queman, volcanes, como cosas como terribles pasan en la muerte de Jesucristo. Y la gran mayoría de la como de esa civilización muere. Como, pero algunas como personas se quedaron vivos y ellos todos se unieron en el templo, ¿cierto? En el templo que tenían. Y en este momento es cuando Jesucristo viene. Jesucristo viene a ellos para sanarles, para ayudarles, pero había como muchísimas personas que murieron como en este momento. Pero se unieron los lamanitas con Ajá, los todos. nefitas Ajá. y sin embargo, pero no toda la población estaba incluida en esa unión. O sea, muchos quedaron por todos. fuera de la unión, ¿o no? Sí. Porque las guerras persistían. Ajá, pero hasta este momento, cuando los cataclismos empezó, muchas personas murieron. Entonces, los que quedaban, como necesitaban estar juntos para sobrevivir. Y Jesucristo vino y les enseñó. Y desde este momento, como 35 años como después de Cristo, hasta como 250 años después de Cristo, hay paz. Es como un momento perfecto en la civilización. No hay grupos, no hay como ningún grupo de lamanitas ni nefitas, pero son un pueblo. Y ellos viven en paz y crecen mucho en este momento. ¿Qué dice aquí? Vamos a llegar allá. Bueno, pero ¿crecen mucho entonces? ¿Quiénes crecen mucho? El pueblo, porque es un pueblo, no más. El número empiezan a... Sí, como expanden en la tierra. ¿La tierra? Ajá, en la tierra y ellos tienen paz completo y todos siguen los mandamientos. Es un tiempo de como 250 años de como perfección casi. Como todos vivían de acuerdo con los mandamientos. Y como acá 250 empiezan a como a separar otra vez, ¿cierto? Entonces había un grupo de lamanitas ahora y había un grupo de nefitas ahora. Es como una simbología, el color lila y el color café representan a los... Ajá. Y al final, como 300 años después de Cristo, como los ladrones de Gadiantón, como vienen otra vez, ¿cierto? Y los lamanitas estaban atacando los nefitas, ¿cierto? Y los nefitas estaban muriendo y muriendo y muriendo hasta que... disminuyendo su número. Hasta este momento, ¿cierto? Y eso es al final del libro de Mormón. Y eso es como cuando los lamanitas tienen una batalla gigante con los nefitas, ¿cierto? Y los nefitas todos mueren. Todos. En el 420... no, perdón. 400 antes, como 400 after... Es como 360 después de Cristo. Tienen esta batalla gigante y muere la gran mayoría de los nefitas. ¿Qué significa este AD? ¿Qué significa 420? After death. Después de su muerte. Ok. ¿Cierto? Entonces, en ese momento, después de esa batalla gigante, Mormón acá muere. ¿Cierto? ¿Mormón está aquí? Ajá, porque él vivía y él era como capitán de los ejércitos y también profeta en ese momento. Y él compiló todos los registros acá. Y luego, como tenían esa batalla, y Mormón muere en esta batalla. Y su hijo Moroni es el único nefita que queda. Entonces todos están muertos, todos, menos como Moroni. ¿Y la zona café a quién representa entonces? Esa zona como roja acá, como roja, es como los lamanitas. Los lamanitas. Aquí es cuando empieza a ser una división otra vez. Pero estos lamanitas eran lamanitas cristianos. No, como malos. Porque en ese momento como había 250 años de paz, pero en ese momento como se dividieron y los lamanitas eran los malos de acá y adelante y los nefitas eran los buenos y ellos iban disminuyendo hasta que esta gran batalla y todos murieron menos Moroni, ¿cierto? Pero todavía hay muchísimos lamanitas.
¿cierto? Entonces, de acuerdo. Moroni está aquí como escondiéndose de los lamanitas porque si ellos lo encuentran van a matarle y él tiene las planchas de oro, ¿cierto? Ya, Entonces, en correcto. este momento, él entera como las planchas de oro, ¿cierto? Las enterró. Ajá, las enteró. En y- realidad las planchas de oro las protegieron durante todas las guerras. Ajá. Cada guerra siempre había, me imagino, un séquito de seguidores que protegían esas escrituras sagradas y en las batallas iban muriendo y tenían que pasarse de mano en mano hasta que llegaron a manos de Moroni, que Ujú. fue el último que las protegía. Entonces, sí, exactamente. Entonces, Moroni escribió un poco algunas cosas al final del libro, ¿cierto? Y lo enteró, ¿cierto? Entonces, en ese el momento... cerro Cumurá. Ajá. Y en ese momento, como él, no sabemos qué pasó después con él, pero sabemos que él murió o fue trasladado a los cielos, pero como en ese momento dejó la historia porque se enteró las planchas, ¿cierto? Y luego como 1400 años después de este momento, 400 AD, como después de la muerte, en ese momento como 1400 años más adelante, José Smith como recibe la ubicación. La revelación. Sí, la revelación. O de hecho, Moroni, como en su forma de ángel, viene a José Smith para decirle dónde están las planchas. Pero ¿junto con quién vino Moroni? Él vino solo. Pero en otros episodios, José Smith ve a los apóstoles, ¿o Sí, no? entonces Ve a primero- Pedro, a Pablo. Primeramente, como él vio a Jesucristo y a Dios, ¿cierto? A Dios y a Primera su hijo. visión. A Y Dios y a luego, su hijo. luego, la segunda cosa, La segunda aparición, era Moroni, ¿cierto? Para decirle dónde estaba el en libro de- solitario. Moroni en solitario. Sí, él vino no para conferir el sacerdocio, ni para nada de eso, pero vino para A revelar decirle la existencia de las planchas. dónde estaban las planchas y cómo traducirlo, ¿cierto? Entonces él recibió las planchas y luego, después de Moroni, llegó... Hubo una tercera aparición Ajá. de ángeles. Sí, entonces eso es cuando José Smith estaba traduciendo las planchas, ¿cierto? Y encontró como estaba hablando acerca del bautismo. Entonces él fue con Oliverio Cowdery, ¿cierto? Acompañándolo y ellos fueron a una bosque para orar y preguntar cómo deberían bautizarse, porque no sabían y estaban empezando esa iglesia nueva, pero no sabían cómo hacerlo todavía. Entonces, en ese momento, Dios reveló a ellos cómo deberían bautizar y también Él dijo que no se puede bautizar a menos que tenga la autoridad de Dios para bautizar. Entonces, en ese momento, Él envía, o no en ese momento, pero en ese momento cuando... En ese momento dado, específicamente. Ajá, sí. Ellos preguntan y Dios manda a Juan el Bautista, ¿cierto? Que tenía la autoridad de Dios para bautizar a las personas, obviamente, porque Él bautizó a Jesucristo y... Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Y quién más? Él vino solo, ¿cierto? Y él dio a José Smith y Oliver Cowdery, en inglés. Elder Cowdery, sí. Sí. ¿Pero qué año era ese? Como- ¿1831? Era como 20, ¿O antes? 1823. 27. 1827. Algo Ah, así. ya. Entonces, en ese momento, 26, algo así. O algo así. Juan el Bautista viene como tercera aparición a José Smith y Oliver Cowdery para darles el sacerdocio orónico, ¿cierto? El sacerdocio menor. Y Ya. con ese sacerdocio ellos empezaron a bautizar, porque se pudieron hacerlo con esta autoridad, ¿cierto? Cuarta visita es cuando Dios mandó Pedro, Santiago y Juan. No Juan el Bautista, otro Juan. Juan que era el apóstol, ¿cierto? Ah, Ajá. Entonces, esos tres vinieron para dar el sacerdocio de Melquisedec a José Smith, ¿cierto? El sacerdocio mayor. Ellos vinieron un poco más tarde para que él pudiera hacer como todas las ordenanzas, ¿cierto? Entonces, él recibió el sacerdocio y luego, más adelante, construyen un templo, ¿cierto? Y luego, en este templo, él recibe como una otra visita de Elías y de Moisés para recibir más autoridad de ellos, para empezar como a recoger a Israel, ¿cierto? El recogimiento de Israel, ¿cierto? Y también recibe la autoridad de hacer como obra vicaria, ¿cierto? Como bautismos por los muertos de Elías. Entonces, en ese momento, él recibía todos los llaves o la autoridad que necesitaba para ser el profeta en la tierra, ¿cierto? Entonces, él tenía todo y desde este punto, como esa autoridad ha sido pasado desde profeta a profeta
hasta hoy en día, Se ha ¿cierto? transmitido la tradición. No, no de traducción, porque como los profetas, como cuando un profeta llama a un apóstol, ¿cierto? Él da este poder para hacer todas esas cosas a ellos, ¿cierto? Esa autoridad. Entonces, cuando el profeta muere y un apóstol sube como profeta, ese apóstol ya tiene todas las llaves, toda la autoridad que necesita, ¿cierto? Entonces, para no perder la línea de autoridad, ¿cierto? Vamos a cerrarlo ahí. Ok. Y vamos a hablar de eso un otro día. Pero quiere mencionarlo, pero menciónelo brevemente si usted quiere, para que terminemos con este... Y eso es una historia. ¿Cuál? que- ¿Cuál? entonces, eso, La línea que está debajo. eso Y la habla- torre de Babel tampoco la mencionó, ni Sí. tampoco mencionó eso. Los hermanos de Jared. Sí. Entonces, él, ¿Qué dice ahí? Corian Coriantumr. Entonces, en ese momento, como, y Éter. Ujú. Entonces, en ese momento es como 2500 años antes de Cristo. Aquí. Y habla de eso como al final del libro de Mormón, como otra historia de un otro pueblo, ¿cierto? Entonces, el Perfecto. ya. hermano de Jared, ¿cierto? Tiene su civilización. Ellos son traídos por medio del poder de Dios a las Américas. Ellos tienen como guerras, ellos tienen profetas que predicaron, todo como todo de eso, pero es como una historia más o menos igual, pero muy brevemente, como explica todo como muy breve. Ya. Ajá, y luego como esa civilización empieza a tener muchas batallas y al final se matan entre ellos y esa civilización es completamente destruida. Los jareditas. Los jareditas los son jareditas, totalmente... completamente destruida menos Coriantumr, ¿cierto? Y Coriantumr, Sobrevive. él es como el rey de uno de los grupos, ¿cierto? ¿Se ¿Es acuerda un de eso? rey? ¿Pero va solo o sobrevive solo o...? Sobrevive solo, ¿cierto? Ah. Entonces Coriantumr, bueno, también Éter sobrevive, pero él es como el profeta y ellos no están juntos. ¿Pero Coriantumr tenía sus propias escrituras? No, él, ¿se acuerda de ese otro día en lo que como yo describí dos grupos y tenían una grande batalla al final y todos murieron menos este rey, Ya. ¿cierto? Ya. Y él no tenía, no tenía como nada de historia, pero Éter, el profeta, sí, como tenía la historia de este pueblo. Entonces Coriantumr llega al pueblo de Mulequitas para decirles qué pasó y luego murió. Aló.